Bienvenidos a Karate y algo más. El día de hoy, posiciones de karate. Heikodachi, posición de descanso. Ambos pies están separados por su parte interior, la distancia de un pie. Los dedos están mirando al frente. El peso del cuerpo se encuentra repartido por igual entre ambas piernas. Isokudachi es una posición de espera. Ambos pies se encuentran juntos mirando al frente con las rodillas algo flexionadas, aunque a la vista parecen extendidas. Esta semiflexión permite repartir el peso por toda la planta del pie, dando más estabilidad a la posición. Musubidachi es la posición desde la que se realiza el saludo o rei. Los talones de los pies están juntos y las puntas permanecen separadas entre 30 y 45 grados. El peso se reparte por igual entre ambas piernas. Uchiachishidachi. El peso del cuerpo se reparte por igual entre ambas piernas. Las puntas de los pies miran hacia adentro unos 40 grados con los talones hacia afuera, mientras las rodillas hacen fuerza hacia adentro. La mayor parte del peso recae en la parte delantera del pie, lo que hace de esta una posición muy firme. Sanshin-dachi. Los pies se encuentran separados a la anchura de las caderas. El talón del pie adelantado está a la altura de la punta de los dedos. El pie retrasado, el peso del cuerpo se reparte por igual entre ambas piernas. Los talones miran hacia afuera, la punta de los dedos hacia adentro. Sonshin-dachi o Fudo-dachi es una combinación entre el Senkutsu-dachi y Kiba-dachi. Ambas rodillas se flexionan de la misma manera y fuerzan ligeramente hacia afuera. El peso del cuerpo está ligeramente desplazada en la pierna delantera. Moto-dachi, posición de combate corta y natural, alta, en la que el peso del cuerpo se reparte por igual entre ambas piernas. Los pies están paralelos, el adelantado mira hacia adentro y el atrasado hacia afuera, separados entre sí a la distancia de un pie. Las rodillas están ligeramente flexionadas. Senkutsu-dachi. En esta posición el peso del cuerpo recae en un 60% sobre la pierna adelantada flexionada por la rodilla y en un 40% sobre la pierna de atrás, ligeramente flexionada por la rodilla. La rodilla adelantada debe caer sobre la vertical del dedo gordo del pie. En el estilo Shotokan se hace hincapié en que la rodilla y la tibia miren hacia el exterior de forma que la postura sea más estable. En Shito-ryu, por lo contrario, la rodilla puede mirar hacia abajo, facilitando así una salida más rápida a la hora de realizar una técnica. Una variación en esta posición es Sho-Senkutsu-dachi, con el cuerpo más elevado. Kokutsu-dachi. Esta posición se utiliza para evitar un ataque, alejándose de este sin tener que cambiar los pies de lugar. El peso del cuerpo recae en su mayoría sobre la pierna retrasada entre un 60 y un 70%, aunque puede llegar a un 80% cuando se retrasa la pierna con profundidad. Las rodillas están orientadas en la misma dirección que los pies, es decir, hacia atrás. Neko-ashi-dachi, también llamada la postura del gato. El peso descansa en un 90% sobre la pierna retrasada, cuya rodilla permanece flexionada y cuyo pie mira en diagonal al frente. La pierna adelantada también está flexionada y el pie con el talón totalmente levantado del suelo. Se apoya a modo de bastón descansando sobre el koshi. Es una posición muy utilizada en el estilo Shito-ryu e incluso podríamos decir que sustituye al Kokutsu-dachi, presente en Shotokan. Kiba-dachi, la postura del jinete. Las rodillas presentan tensión hacia afuera y su perpendicular cae sobre el dedo gordo de los pies. Shiko-dachi, esta postura muy utilizada en Shito-ryu y Gojo-ryu resulta muy parecida al Kiba-dachi de Shotokan. Peso repartido por igual entre ambas piernas, pies separados, doble distancia de la anchura de las caderas, y aquí está la diferencia, mirando diagonalmente al frente. Teishi-dachi. Los pies están dispuestos de modo que se forma una T más o menos. La punta del pie trasero está ligeramente dirigido hacia adentro. El pie delantero, entre el tobillo y el cuello de la parte posterior del pie, debe haber una distancia de 20 a 30 centímetros. Renoshi-dachi, similar a Teisho-dachi, pero el pie retrasado se encuentra de forma diagonal. Kosa-dachi. Esta posición podríamos decir que es la opuesta a Neko-ashi-dachi, ya que en el pie cuyo talón permanece levantado es el atrasado y no el adelantado. Se usa para ataques en distancia corta y se llega a ella adelantando el pie atrasado cruzándolo por delante del otro. El pie de adelante
Se apoya con toda la planta en el suelo dirigido al frente y hacia el exterior unos 20 grados. El atrasado se coloca por detrás a una distancia de un puño del otro. Kakedachi es una posición muy parecida a Kosadachi, pero ahora el tronco puede estar orientado lateralmente, diagonalmente o al frente. El pie adelantado mira al frente y apoya toda su planta. El pie atrasado solo se apoya en su parte delantera. Sus dedos apuntan al talón del otro pie, a una distancia de unos 20 centímetros. Sashi Ashidachi. Quienes han visto el cine de artes marciales para adolescentes saben que esta es la posición de la grulla. Se llama también Tsuruashidachi. Dado que se mantiene en un solo pie en el suelo, requiere mucho equilibrio y no tiene aplicación práctica en combate real, aunque sí aparece en algunas katas. El pie que no se apoya en el suelo se coloca con el empeine sobre la parte trasera de la rodilla cuya pierna está apoyada. Hangetsudachi. Posición de la media luna. También se conoce como Tsudachi. Es una variante de la Sanshindachi en la que la diferencia es la separación longitudinal de los pies, como si se tratase de un Senkutsudachi corto. El pie retrasado apunta al frente. Seishandachi o Seisandachi. Posición del jinete en diagonal. Constituye una variante de la posición Kibadachi y es muy parecida a la Sonshindachi, de la que difiere en que los pies apuntan al frente. Tate Seishandachi o Pinandachi o Tate Seishandachi. Muy utilizada en competición en Wado-ryu. Se llama Tate Seishandachi, mientras que en Shinginkai la llaman Pinandachi. Adopta la forma de un Senkutsudachi corto, sustituyendo una forma intermedia entre Senkutsudachi y Kokutsudachi. Seisa es una palabra japonesa que traducida literalmente significa correcto sentar y no es exclusiva de karate, sino para toda la cultura nipona. La preconiza así como todas sus artes marciales. Sazen es sentarse en la posición del loto del yoga, según el budismo Zen, como lo había hecho el Buda histórico en el momento de su iluminación, tal como describen las estatuas de Buda meditativo. Si te ha gustado este video, te invito a que te suscribas. Es gratis y me motivas a subir mucho más contenido. Comparte este video con todos tus amigos que les gusta el karate, las artes marciales o la cultura japonesa. Muchas gracias, hasta la próxima.